Chicos, entonces luego de haber coordinado eh, lo de su examen y lo de las prácticas, vamos a trabajar con el diagnóstico de anemia. ¿Listo? Bueno, la anemia, señores, como ustedes han podido escuchar, ver en las noticias, etcétera, etcétera, pues se está convirtiendo en un problema de salud pública, ¿no? Está muy de moda hablar de anemia, hablar de la falta de alimentación o la buena alimentación, más que todo en niños, ¿no? Es donde está incidiendo más esta enfermedad, ¿correcto? Eh, Algunos de nosotros de repente hemos sufrido de anemia y no nos hemos dado cuenta, o sí, obviamente hemos estado al tanto de nuestra enfermedad, ¿no? Y obviamente habían síntomas muy, muy característicos y uno de ellos era que teníamos bastante sueño. Es más, creo que la mayoría anda con anemia, pero una anemia media rara, ¿no? Porque tienen sueño, pero no es por esta enfermedad. Bueno, entonces, la anemia, chicos, resulta, ¿sí? O tiene una base genética, pero también tiene una base, vamos a llamarle, social y económica, ¿no? Genética, obviamente, porque existen diferentes tipos de anemia que se asocian a mutaciones, que se asocian a una herencia familiar, ¿no? O sea, ya venimos con esta rareza en nuestro ADN, ¿no? Pero también existe la anemia que les digo, ¿no? Es anemia social y económica, ¿no? Que obviamente los padres de familia, por no tener pues buenos ingresos, qué sé yo, pues mandan a los hijos sin desayuno al colegio, no tienen una buena alimentación en casa, entonces todo esto repercute en ellos y obviamente pues se evidencia en los niños enfermos, en niños de bajo rendimiento académico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene esos dos campos en los que se puede evaluar la anemia, ¿no? Entonces, una anemia heredada y una anemia provocada por factores ajenos, ¿no? Bueno, entonces voy a explicar un poquito de una anemia que tiene mucho que ver con la parte genética y luego hablaré de un gen importante en esta enfermedad. ¿Listo? Nosotros conocemos el gen que produce esta proteína, la globina, ¿no? Específicamente la beta. Bueno, ustedes de repente la han visto y la han conocido en bioquímica y han visto que esta globina es muy importante, ¿no? Eh, Gracias a esta globina, pues obviamente tenemos una proteína principal o el grupo hemo, ¿no? Que nos ayuda en el transporte de oxígeno en nuestras células, ¿no? Y específicamente están alojados a nivel de los eritrocitos o glóbulos rojos. Bueno, eh, esta beta globina, ¿sí? Se está produciendo en el cromosoma número 11, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos el cromosoma y justamente la región donde codifica, o sea, la reacción exónica, donde codifica este gen de la globina, ¿no? Y este gen de la globina no solamente produce la llamada beta globina, ¿no? Sino que produce otras tres globinas características, la llamada epsilon, gamma y delta, ¿no? O sea, globina epsilon, globina gamma, globina delta, y por último la globina beta, ¿no? Entonces, estas diferentes regiones de nuestro ADN eh, que conforman el gen globina, producen proteínas, obviamente cuando se transcriben y se traducen, producen proteínas. Y por ejemplo, la globina gamma, que tiene vamos a llamarle dos exones que participan allí, produce la hemoglobina F, ¿sí? HB es hemoglobina, ¿verdad? Hemoglobina F. La hemoglobina delta produce la hemoglobina del tipo A2 y la beta, la más común en nosotros, la hemoglobina A. ¿Alguien sabe cuándo se produce la hemoglobina F?
cuando este gen, estos exones que corresponden al tipo gamma están activos. En el fetal. Exactamente, muy bien. En la etapa fetal, ¿no? Por eso F de feto, ¿no? Entonces, al nacer, nosotros, cuando nacemos y nos hacen un dosaje de hemoglobina, es muy característico encontrar hemoglobina F y también la hemoglobina A, ¿no? Obviamente que esta hemoglobina F se va inhibiendo poco a poco, ¿no? Unos 3, 6 meses y ya desaparece por completo la hemoglobina F, ¿correcto? Y obviamente empieza a repercutir en mayor producción la hemoglobina A, ¿no? La más característica, ¿correcto? Entonces, eso es lo que normalmente sucede en nuestro organismo, ¿no? Los 4 subtipos de fragmentos que codifican un tipo de hemoglobina en el gen globina, ¿no? Bueno, de repente aparece una enfermedad que se llama la anemia falciforme, ¿no? La anemia obviamente nos indica que es la carencia o falta de células rojas o eritrocitos o glóbulos blancos y que esta anemia puede provocar que estos eritrocitos pues simplemente estén inhibidos o tengan ciertas características que no pueden ser o no pueden ayudar a cumplir, por ejemplo, en el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, normalmente, aquí viene la parte genética, ¿no? Normalmente tenemos aquí un DNA, ¿sí? Justamente aquí tenemos, imagínense, la hemoglobina o la globina beta, ¿no? La que produce la hemoglobina A1. Y, por ejemplo, tenemos en esa secuencia citosina, timina y timina, ¿no? Cuando esta secuencia del gen hace su transcripción, ¿no? Pues acá tenemos guanina, adenina, adenina, ¿sí? Se transcribe el RNA mensajero, ¿correcto? Y recuerden, de este RNA mensajero, cada 3 se agrupan y forman un triplete o codón que vendría a ser un aminoácido, ¿no? Para iniciar la traducción. Y justamente este triplete, el GAA, ¿no? Corresponde a ácido glutámico, ¿sí? GAA. Bien, entonces la hemoglobina normal, ¿sí? Está dada por la presencia de este aminoácido, ¿no? Glutámico GAA. Y obviamente se produce o se manda la información proteica a que se trabaje con estos eritrocitos que ustedes conocen característicamente su morfología, ¿no? Bastante ovalados, ¿correcto? Presentan el grupo hemo, ¿correcto? Entonces, tenemos allí la producción de eritrocitos normales en una persona totalmente sana. ¿Qué sucede cuando se desencadena una enfermedad como la anemia y se llama anemia falciforme? ¿Listo? Tenemos el mismo fragmento de DNA, nos ubicamos en la misma posición y en esa posición que vimos a la mano izquierda, observamos que el segundo nucleótido, ¿sí? El segundo nucleótido ha mutado, ¿no? Había una timina, ahora ha sido reemplazada esa timina por una adenina, ¿no? Entonces ingresó allí una adenina. ¿Listo? Ustedes ya deben estar en su cabecita viendo si es que es una transición o transversión. Bueno, producto de esta mutación, ¿sí? De esta herencia familiar, pues cuando hay una traducción, pues ya no tenemos GAA, que codificaba para ácido glutámico, sino que ahora tenemos GUA, que codifica para valina. Entonces, cuando ácido glutámico es reemplazado por valina, ya que existe un daño a nivel del segundo nucleótido del triplete o codón, pues se desencadena la anemia falciforme, ¿sí? Aquí llamamos falciforme, ¿correcto? A la característica que tienen ciertos eritrocitos, ¿sí? De tener una estructura de media luna, como si lo hubieran estrangulado al eritrocito, ¿no? Imagínense apretarlo por la mitad y tendríamos esta forma, ¿no? También se le conoce como una hoz, ¿no? La hoz es la herramienta
del agricultor con la que va cortando la alfalfa, las plantas, ¿no? ¿Listo? Entonces, tiene una forma de hoz, de media luna, o simplemente estrangulada, ¿no? Entonces, falciforme, ¿no? Tiene una falsa forma, una forma totalmente estrangulada. Y obviamente, ¿qué sucede cuando se producen estos eritrocitos? Nuestra respiración no va a ser la misma, nuestra oxigenación se ve afectada, ¿no? Por ende, hay cansancio, hay bastante sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van habiendo ciertas características muy importantes en estos pacientes con anemia falciforme, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto aquí la parte genética, ¿no? Y obviamente, eh, este rasgo genético, esta variación genética, pues la vamos heredando de generación en generación. ¿Listo? Bien. Como es una enfermedad genética, pues tiene una característica. Ya habíamos hablado de la enfermedad autosómica dominante, ¿no? Esta enfermedad de la anemia falciforme es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Listo? Recesivo. ¿Correcto? Entonces, se pueden dar muchos casos, pero por ejemplo, tenemos aquí un padre al que le llamamos portador, ¿sí? Tienen un gen que vamos a llamar, o un alelo, perdón, que vamos a llamarlo de color azul, que sería el gen que ha sido afectado, el alelo que es afectado, aquel alelo que tiene la enfermedad, ¿no? Y obviamente tiene otro alelo, ¿correcto? Totalmente sano, ¿no? Y bueno, tiene una esposa que es sana para la enfermedad, ¿no? Entonces, portador y sano, ¿sí? Portador de anemia falciforme, sano para anemia falciforme. Entonces, cuando hacemos las cruzas, ustedes ya me dijeron que sabían hacer estas cruzas, pues, ¿qué encontramos? El 50% de personas o de hijos van a tener una característica de portadores, ¿no? Portadores de la enfermedad. O sea, el 50% de sus alelos son buenos para codificar la hemoglobina y el otro 50% está dañado. ¿Listo? Y miren, el otro 50% son personas sanas, no portadoras, ¿no? Son personas totalmente sanas. ¿Correcto? Ese es en un caso en cuando uno de los padres es portador, ¿no? ¿Qué sucede cuando ambos padres son portadores? Igual, tenemos un 25% de probabilidades que uno de los hijos salga enfermo, ¿sí? O sea, los dos alelos dañados de papá y mamá se van a juntar, ¿sí? Y van a dar lugar al individuo enfermo con anemia falciforme. El otro 50% me van a salir personas portadoras, ¿no? Un alelo normal y un alelo con esta mutación, ¿sí? Y el otro 25% me saldrá una persona totalmente sana, ¿listo? Totalmente sana. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos recesividad? ¿Alguien me puede decir? Hay gen que no es predominante. Ajá, muy bien, alguien que no es dominante sobre uno, ¿no? Bueno, aquí vamos para completar la información, ¿listo? Vamos a trabajar, o estamos trabajando con anemia. ¿Listo? Anemia. Bueno, entonces, recordemos, vamos a caracterizarlo por la letra A. ¿Listo? Entonces, este va a ser un alelo normal, ¿sí? O simplemente sano. ¿Listo? Y este pequeño va a ser el alelo, vamos a llamarlo mutado, ¿sí? ¿Correcto? Doctor, los dos salen con A mayúscula. Uy, perdón. Ya, listo.
Bien, entonces chicos, el primer caso habíamos indicado, sí, vamos a insertar aquí. Acá vamos a poner, por ejemplo, a la mamá que era totalmente sana. ¿Listo? A, ¿listo? Y aquí al papá vamos a poner que era portador. ¿Listo? Listo. A normal y A minúscula. Ya, entonces, recordemos aquí lo que sucede. Ese es para el primer caso, ¿verdad? 50% de portadores. Aquí están los portadores para la enfermedad. Y el otro 50% totalmente sanos. ¿Sí? Recordemos, alelos homocigotos dominantes, ¿sí? Alelos heterocigotos dominantes también, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedía cuando teníamos este caso? El mismo caso vamos a poner aquí, pero tenemos la presencia o que se conocieron dos personas que son portadoras de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ya cada uno de ustedes va a saber qué sucede. Tengo el 50% de probabilidad de tener una persona totalmente sana, ¿sí? Luego tengo, perdón, un 25%, ¿no? Y un 50% de tener personas, vamos a llamarle portadoras de la enfermedad. ¿Listo? Y aquí viene el detalle, ¿no? ¿Listo? Este es el gen autosómico recesivo. ¿Listo? Esta característica es la que tiene un paciente con anemia falciforme, la que está en rojo, ¿correcto? Estos dos señores en amarillo tienen la enfermedad, sí la tienen, la portan, ¿correcto? Portadores de la enfermedad, ¿sí? Pero la pueden desarrollar y puede ser controlada, ¿correcto? Pero este desarrolla al 100% de la enfermedad, ¿no? Entonces, tiene que ser tratado de una manera distinta a los portadores, ¿no? Pueden vivir una vida tranquila, claro que sí, pero medicándose, cuidándose, no hay ningún problema. Entonces, esta persona es un poquito más fastidioso el tratamiento. Y obviamente, el otro 25%, pues, totalmente sano, ¿no? Entonces, a este le llamamos autosómico recesivo. ¿Listo? ¿Correcto? Ambos tienen que ser recesivos, ¿sí? Acá tengo un dominante y un recesivo, pero no lo considero de esa característica, simplemente es un heterocigoto dominante, ¿correcto? Es un portador. A este sí lo considero un autosómico recesivo, homocigoto recesivo, ¿correcto? Los dos chiquitos tienen que tener los dos alelos dañados para que el paciente haga la enfermedad al 100%, ¿sí? Entonces, esa es la característica que debemos de buscar en estas personas con anemia falciforme. ¿Listo? Bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, aquí está un poquito más claro a nivel proteico, ¿no? Miren la hemoglobina del tipo A, ¿sí? Que es producida por la cadena beta. La hemoglobina aproximadamente tiene entre 8 a 12 aminoácidos, ¿no? Que codifica. Justamente en el aminoácido número 6 es donde se da la mutación. El ácido glutámico va a cambiar por valina, dijimos, ¿verdad? Entonces aquí está la cadena
de una persona, ¿no? La cadena de aminoácidos de una persona con la enfermedad, que se ve afectado en el aminoácido número 6 o en el codón o triplete 6, ¿sí? Que cambia a valina, ¿no? Y a este le decimos o lo llamamos hemoglobina S, ¿no? La hemoglobina S es la representación de anemia falciforme, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes HbS, es hemoglobina falciforme, perdón, paciente con anemia falciforme, ¿listo? Que presenta esta mutación en el codón o triplete número 6, ¿no? Entonces, para diagnosticar a las personas, ¿sí? Se puede hacer identificando las proteínas, ¿no? Entonces, este es un resultado bastante sencillo de encontrar los tipos de hemoglobina, ¿no? Entonces, miren, tenemos en el primer carril, dice letra C, hemoglobina del paciente con anemia falciforme, ¿sí? Vamos desde acá. A, hemoglobina normal, A mayúscula. ¿Listo? La hemoglobina normal tiene un peso X en kilodaltons, ¿sí? Y cuando ha sido extraída y purificada, ha marcado aquí, la hemoglobina del tipo A. Hemoglobina del heterocigoto. Si se acuerdan ustedes, heterocigoto era un alelo dominante y un alelo recesivo. Una letra grande en mayúscula y una letra en minúscula, ¿sí? Es un heterocigoto, o sea, es un portador de la enfermedad. Miren, tiene la hemoglobina normal, ¿sí? Del alelo normal, del alelo dominante, ¿sí? Pero también tiene o aparece otra proteína de otro tamaño. Y esta proteína de otro tamaño corresponde a la hemoglobina S o del paciente con anemia falciforme. Y obviamente aquí la hemoglobina de un paciente con anemia falciforme, este es positivo para anemia falciforme, se encuentra a la altura de este, ¿no? Entonces, así podemos identificar a pacientes enfermos, pacientes portadores y pacientes normales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esto es una cromatografía, lo que hacen en el laboratorio de bioquímica, ¿sí? Esta es una prueba rápida, ¿ya? Así funcionan las pruebas rápidas para COVID-19, para las pruebas de embarazo. Lo vamos a ver en inmunología el siguiente semestre, tal cual es una prueba rápida, ¿no? Donde identificamos proteínas. Y allí ustedes están observando proteína de un portador, de un enfermo y de un sano ajeno a anemia falciforme. ¿Listo? Bien. Esa es un tipo de anemia muy característica en algunas personas, la anemia falciforme. ¿Listo? En Perú no es muy característico encontrar anemia falciforme, ¿sí? Más que todo hablamos en Europa, hablamos en los Estados Unidos, en estos lugares donde se encuentra este tipo de anemias, ¿no? Bueno, entonces, veamos en los 3 minutos que nos quedan el gen TMPRSS6, ¿listo? Este gen es muy importante para nosotros porque, ¿qué sucede? Les había yo mencionado que probablemente cuando hablamos de anemia, hablamos de una parte hereditaria, pero también hablábamos de una parte social y económica, ¿no? Bueno, el gen TMPRSS6, ¿sí? Produce una proteína llamada la matriptasa, ¿correcto? Y esta matriptasa está muy relacionada con el trabajo que hace hepcidina, una proteína que está regulando los niveles de hierro en nuestras células, ¿listo? Entonces, al yo encontrar mutaciones en este gen, ¿sí? Es probable que codifique una proteína matriptasa totalmente distinta. Y esa información distinta que va a codificar ese gen, pues va a llegar a la hepcidina y le va a decir que produzca menos cantidad o transporte menos cantidad de hierro y finalmente me produzca una anemia. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Cuando un paciente es declarado con anemia, ¿sí? Hay
las anemias más frecuentes son la macrocítica y microcítica, ¿no? Macrocítica cuando el eritrocito glóbulo rojo crece de una manera inapropiada, es mucho más grande, ¿sí? Y obviamente le falta mayor cantidad de hierro, ¿no? Y la microcítica obviamente es cuando el eritrocito es como que se chupa y está bastante pequeñito, ¿no? Entonces también no tiene una buena oxigenación en nuestras células ese eritrocito, ¿no? Entonces, macrocítica y microcítica, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede? Hay un porcentaje muy importante de pacientes que no tienen ni una ni la otra a veces, ¿sí? Y es que esos pacientes que sí tienen todos los síntomas de anemia, pero no es una macrocítica ni microcítica, pues resultan siendo pacientes que tienen ciertas mutaciones en estos genes, ¿no? Ciertas mutaciones en esos genes. Por eso es importante identificar a estas personas, ¿no? Para poder hacerles el diagnóstico y finalmente indicar, pues, que el paciente tiene anemia, pero no de estos tipos comunes, sino que está relacionada a mutaciones en este gen. Listo, son las 2:30, chicos. El próximo lunes terminamos esto, que es pequeño, e iniciamos cultivos celulares. ¿Listo? Justamente me están escribiendo de la coordinación, de repente ya hay noticias, así que yo les voy enviando información de las prácticas y de lo que nos puedan indicar. ¿Listo? Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Voy a enviar